es una vergüenza lo que están haciendo, es una vergüenza. Bueno, nosotros llegamos en el año 2015 a la alcaldía. Nuestro programa electoral lleva incluida una remodelación y una revitalización de Antonio Machado, porque durante la campaña y los meses previos habíamos testado al sector empresarial de la ciudad, a los agentes sociales y a los vecinos y vecinas, y todos éramos conscientes de que la avenida Antonio Machado, que todavía contemplaba bastantes elementos de la antigua Nacional 340, tenía que convertirse en una avenida real del municipio, ¿no? Donde concurriesen pues, los ciudadanos, los peatones, los vecinos, las vecinas, con un tráfico y una movilidad sostenible y con una apuesta por el transporte público, ¿no? Yo conozco el proyecto de Antonio Machado, un proyecto precursor que hubo en el año 2006 o por ahí, hubo un proyecto de remodelación que quizá fue un poco la base de este que se ha desarrollado posteriormente, y luego yo me incorporo al proyecto de Antonio Machado cuando se inicia el diseño del EDUSI en el año 2016. Así que lo que hicimos fue tratar de concurrir a esos fondos europeos y lo que hicimos fue recuperar ese proyecto que el Partido Popular tenía ya pues, desarrollado en sus primeras partes y adaptarlo a un plan estratégico de ciudad que era la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? En la EDUSI se recogía que había que reducir la contaminación de la zona, el tema del CO2, etcétera, etcétera, y para eso proponía una serie de medidas, de soluciones, que eran fundamentalmente la reducción, la eliminación de un carril, de los 4 de los que tiene en la avenida Antonio Machado, la eliminación de la mediana, la ampliación de aceras y la creación de un carril. En aquel entonces se decía carril bici, hoy ya se habla más de carriles de vehículos de movilidad personal. Y bueno, todo eso está muy bien en principio, ¿no? Crear zonas de sombra, en fin, ampliar los espacios para el peatón, todo eso, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema es que, como luego se vio más tarde, si se querían mantener los 4 carriles que tenía la avenida Antonio Machado, pues lo que proponía la EDUSI era imposible de realizar, porque no había metros suficientes para poder ampliar aceras, hacer carriles de movilidad personal, etcétera, etcétera. Era imposible. La avenida tiene la dimensión que tiene y no la podíamos ampliar, es decir, todo no cabía. Y entonces había que eliminar un carril, que era lo que proponía la EDUSI desde el principio. Y eso fue lo que generó pues, luego toda la polémica que ya todos conocemos. Tengo que decir que yo creo que es el primer gran proyecto municipal que integra criterios de salud y de sostenibilidad medioambiental y de cambio climático. Es el primero. Por circunstancias especiales, a lo largo de todos estos años, pues no ha habido ocasiones de desarrollar un proyecto de estas características y yo me ilusiono mucho con el proyecto en sí. España tiene un pequeño paraíso de 116 kilómetros de arena, sol, mar y hospitalidad. Llegué el 10 de febrero de 1975, próximamente hará 48 años que vivo en Benalmádena. Creo que la última actuación que yo recuerdo en Antonio Machado fue cuando se cambió el pavimento de las aceras. Un pavimento que en aquel momento fue rupturista, fue moderno, imitaba como unas olas del mar, pero claro, creo que esto fue en los años 80 y algo, no recuerdo exactamente, ¿no? Desde entonces, salvo reponer alguna señal de tráfico o algún cartel que se ha podido caer por cualquier circunstancia, no se han hecho más obras en la avenida Antonio Machado y estamos ya en el año 2023. Y digamos que durante el transcurso del año 2016, primero 2016 hasta 2018, que es cuando nos conceden la ayuda de 10 millones de euros, lo que hacemos prácticamente es trabajar en convocatorias vecinales, en asambleas ciudadanas, trabajar con técnicos urbanistas, trabajar con agentes sociales, con colectivos y diseñar un modelo de ciudad para el entorno de Benalmádena Costa que pudiésemos plasmar en un plan estratégico que a su vez sería aprobado por el Pleno de la Corporación y que nos permitiría concurrir a fondos europeos. Aquí hay un dato y es fundamental, que se observa de que un 70% de los vehículos que transcurren y que circulan por Antonio Machado, pues resulta que lo hacen para desplazarse desde Torremolinos a Fuengirola o a la inversa. Con lo cual, si abstraemos ese 70% de tráfico, se podrían acometer pues una serie de reducciones y ampliaciones sobre todo ampliaciones de acerado.
proyecto en sí lo que anda buscando es lo que se está pidiendo, lo que se está demandando desde España, desde Europa, desde el mundo entero, ¿no? Se está buscando el darle un mayor espacio al peatón, devolverle el espacio al peatón, o incluso a medios alternativos de movilidad, como son los vehículos de movilidad personal, la bicicleta eléctrica, el patinete eléctrico, y a los medios de transporte público, para que esa avenida de alguna forma se revitalice y recupere una actividad comercial que a día de hoy lleva muchos años muerta. Cualquiera que pase por la avenida Antonio Machado pues se podrá dar cuenta que muchas veces podrá hacer un regreso al pasado, ¿no? Hay muchos negocios que si no son de los 60, pues a lo mejor son de los 80 o 90, ¿no? Es necesario darle una transformación aún mayor a esa avenida. A los hoteleros, a los directores de hotel, lo que siempre nos ha preocupado es el bienestar de los turistas, o sea, de nuestros visitantes. Lo que nos preocupa es que ellos estén bien, que disfruten de la ciudad, de los servicios que ofrece la ciudad, de las instalaciones, que no corra riesgos, que los que vienen en silla de ruedas, hoy en día con las motos estas eléctricas y tal, que puedan circular. Hay una acera que creo que mide 60 o 70 centímetros. Es prácticamente imposible pasar por esa acera con un carrito, una señora con un bebé. Entonces, ¿qué es lo que necesita la avenida Antonio Machado? Necesita actualizarla. Ahora mismo la avenida Antonio Machado está ocupada casi como un 70% por el coche. Ahí hay mucha población que vive de forma estable y nos estamos olvidando de que hay gente que no se mueve en coche. Esa gente que sale a la calle y se encuentra con aceras pequeñas, con muchas barreras, con mucho ruido, con humo, con tráfico, no le apetece salir. Y cuando son personas mayores, lo que favorecemos es el aislamiento y la soledad. Es decir, cuando nosotros mejoremos esos espacios y los hagamos más atractivos al peatón, pues todas esas personas podrán salir y podrán disfrutar de una vida, de una calle viva. Terminamos de redactar ese plan estratégico, lo presentamos una vez finalizado a todos los agentes sociales, se llevó al pleno de la corporación y fue aprobado por la unanimidad. Quiere decir, nadie votó en contra del proyecto, en un proyecto donde ya se explicaban las líneas de actuación de la avenida Antonio Machado y su entorno, ¿no? Y presentamos ese proyecto, ese plan estratégico que era La Costa es Salud. Más lo que es el listado de las modificaciones lo vemos pertinente y sobre todo basada y fundamentada en esas peticiones que cuando ustedes fueron a Madrid visteis que podrían ser fundamentales para esta nueva concurrencia. Y sobre todo reseñar que esto es una cosa buenísima. Si vinieran estos 15 millones de euros a Benalmádena, y creo que todos los benalmádenses tenemos que un poco apoyar esto, bueno, un poco en toda medida, apoyar esto y bueno, ojalá viniesen esos 15 millones de euros a nuestro municipio. Muchas gracias. Aprobación de la solicitud, ¿votos a favor? Unanimidad, muchísimas gracias. Cuando se aprueba en el Pleno de la Corporación la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que en sus iniciales es EDUSI, planteamos la convocatoria a fondos europeos y obtenemos 10 millones de euros. Por eso me sorprende que el día que ponemos en marcha la prueba, pues que incluso la propia oposición se quejase de que no había información o de que no tenía conocimiento, cuando era algo que ya venía incluido en nuestro programa electoral, que además se había anunciado en prensa y que además forma parte de una estrategia que ellos mismos habían aprobado, ¿no? En el caso de la rotonda que ustedes han hablado, que ha preguntado mi compañero el señor Moya, pero usted, sí era un proyecto nuestro, sí, pero un proyecto que hay que explicar las cosas bien. Era un proyecto que venía sumado a otra serie de proyectos. La rotonda tan polémica que ustedes no abren porque no saben resolver, era un proyecto que iba conjunto a la remodelación de la avenida Antonio Machado, que no han hecho. ¿Por qué? Porque la remodelación de Antonio Machado era una remodelación en la que contemplaba una reducción de un carril o un carril alternativo. Estaba pensada y estaba concitada para 3 carriles de circulación. 3 carriles de circulación. En el año 2019, pues justo después de las elecciones, cuando llegamos, pues nos remangamos y empezamos a trabajar en ese sentido, con la tranquilidad de que esto es un proyecto apoyado por todo el tejido social del municipio. El político fue el primero porque esto fue a pleno
en el año 2018 y hubo mayoría absoluta, y con esta mayoría pues nos sentíamos respaldados. Después no fue así, como todos sabemos. No es solo la actuación, como te decía, en el carril, en el acerado, eso sí es lo más importante, pero también conllevaba una serie de actuaciones, como por ejemplo la creación de la oficina del ciudadano, de atención al ciudadano en Benalmádena Costa. Estaría allí en lo que es la antigua oficina de turismo, en la avenida Antonio Machado. También habría una actuación en el vivero, un vivero municipal, que se crearía allí también en Antonio Machado. Habría una serie de actuaciones de creación de nuevas zonas verdes, de nuevas zonas donde el ciudadano pueda realizar deporte, donde pueda pasear, donde pueda disfrutar de la avenida de Antonio Machado. No era sola, único y exclusivamente en la reducción del carril. Se pone en marcha la prueba para obtener datos concluyentes. Lo ideal es que esté un año. Y digo un año porque la vía no se comporta igual en verano que en primavera, o en otoño que en invierno, ¿no? Porque el volumen de tráfico es diferente, ¿no? Precisamente creo que nuestro error fue empezar la prueba en verano, y precisamente en el verano que salíamos de la pandemia, donde mucha gente, quizás por el miedo a viajar en el transporte colectivo, y hablo de aviones, de tren o de barco, pues acabó viniendo a la Costa del Sol en su propio vehículo, ¿no? Y lo que eran retenciones y atascos históricos como nunca los hubo en Málaga capital, en Marbella, en Torremolinos, pues en Benalmádena parecían que eran consecuencia directa de la reducción de esos carriles, ¿no? Que estoy seguro que influyó bastante, ¿no? Pero que había más vehículos de lo normal, ¿no? En las simulaciones que nos presentan, donde siempre planteaban problemas con altos índices de retenciones en el mes de agosto y algunos días de julio, era sentido Fuengirola, nos encontramos que eso va como la seda. Pero es que incluso en los meses de julio y agosto, con todas las criaturas que vinieron a la Costa del Sol en vehículo particular, la vía lo iba soportando, con un carril para el tráfico normal y otro para lo que es el de transporte público. Con lo cual nos hacía replantearnos el proyecto. Esto no era ir parcheando, por eso era una prueba con urbanismo táctico, porque no teníamos serias dudas de cómo se iba a comportar con los datos que teníamos, y se van haciendo pequeñas intervenciones. Bueno, a ver, como soy vecino de Torrequebrada, empieza desde cero, porque prácticamente el primer día, ya desde el día que estaban pintando el tema del carril, nosotros lo vivimos. O sea, el día que lo estaban pintando nos encontramos llevando a los niños al colegio, a la niña a la guardería, que eran diferentes locaciones. Nos encontramos a la altura del Sunset Beach con operarios pintando, gente poniendo pivotes, cerrando. Se veía ya un atasco, ya desde el primer día lamentablemente hubo un atasco por esa razón, porque estaban trabajando para preparar el carril único, tanto en sentido a Torremolinos como en sentido a Fuengirola. Pues la mañana en la que se empiezan a poner los pruebos pivotes, se empiezan a hacer unas caravanas tremendas, todavía era una época escolar en la que iban los niños al colegio, en final de mayo del año 2021, y automáticamente creo que me siento con la jefatura de la policía local. ¿Qué está sucediendo? Esto no lo teníamos previsto. ¿Por qué está pasando? Y bueno, lo que me plantea la policía local es que, sobre todo en los momentos en los que van todos los padres a trabajar, va todo el mundo a dejar a los niños al colegio, que todo el tráfico es en un solo sentido, pues ese es el problema. Entonces automáticamente lo que les pido es que vamos a ir poniendo medidas para que vayan paliando esta situación. Lo primero que me plantea la jefatura de la policía local es cambiar los ciclos de los propios semáforos, los cruces semafóricos. Quizás si se hubiese llevado de otra manera, escuchando más a la gente y viendo sus opiniones, se habría podido vender mejor y habría podido haberse solucionado de una manera a lo mejor más tranquila y más pacífica en ese aspecto. Yo recibí varias críticas y quejas de grupos vecinales que decían, incluso lo entiendo, ¿no? Y la oposición también lo comentaba en alguna ocasión, ¿no? Es que habéis empezado la casa por el tejado. Y bueno, yo aquí sí creo que tengo derecho a justificar, ¿no? No se trata de empezar la casa por el tejado. Yo comparto
que quizás hay que tener pues vías alternativas, que es importante tener aparcamientos públicos, que quizás tenemos que haberle dado un impulso más potente al transporte público. Todo eso va a llegar, pero a veces tenemos que utilizar los fondos cuando vienen. No es cuestión de que yo quiera lo ideal ahora, sabiéndolo, que cuando nos hubieran dado los 10 millones hubiéramos dicho no vamos a cogerlo. Vamos a hacer primero los aparcamientos, las vías alternativas y hacemos el transporte público, y cuando dentro de 5 o 6 años tengamos todo esto hecho, cogemos los 10 millones. Pero como comprenderás, no funciona así la concesión de ayudas públicas, ¿no? Vimos que justo terminó el colegio y hubo una pequeña mejoría, pero en los primeros días de julio, que ya la gran avalancha de turistas llegó a la costa, volvimos a tener el mismo problema. Sobre todo se producía, pues, era el sentido desde Fuengirola a Torremolinos, que en ninguno de los estudios que se habían realizado nos ponía esa situación de manifiesto, sobre todo en los tramos horarios donde podían darse las retenciones. Había diferentes niveles de tráfico, como le llaman los técnicos, pero el nivel E de colapso absoluto pues no se planteaba solamente en un tramo muy concreto. En los últimos días de julio es lo que tenía el estudio. Semanas más tarde, ya 2-3 semanas más tarde, ya nos dimos cuenta de que realmente ya era una cosa definitiva, que iba a ser bastante permanente, y empezamos ya a sentir una molestia por el tema. Entonces, un día de esto, cualquiera, 3-4 semanas después de la implantación del carril, recibo una propuesta para firmar en contra del carril único, y esa propuesta, que era del portal de transparencia del ayuntamiento, se llamaba No al carril único de Benalmádena. Cuando intento firmar, me encuentro de que el sistema del ayuntamiento de transparencia era bastante complejo, y como técnico, que yo soy técnico, realmente me costó llegar con certificado digital, con diferentes impedimentos que hacían que fuera un poquito difícil firmar. Había alrededor de unas 40-50 firmas en ese momento. Pienso, esto es muy complicado, esto una persona mayor no lo puede firmar, esto el vecino que no esté muy al día con la informática, esto no lo firma. Así que decido, como cualquier otro, yo creo que si no lo hacía yo, lo hubiera hecho cualquiera, se lo hubiera encontrado cualquiera, entrar en change.org, monto mi plataforma, casi que copio tanto el nombre, No al carril único de Benalmádena, como parte del contenido, pero me pareció que se podía mejorar un poco la redacción, y cambio algunas cosas que había visto que eran problemas en la movilidad. No era tanto solo el problema del tráfico, sino también los pasos de peatones, y que se estaba tardando. Yo pasé de tardar entre 6 y 10 minutos para llevar a los niños al colegio por la mañana. El día bueno eran 25 y el día malo eran 40. Yo al principio me cabreé y me puse agresivo un poco, ¿no? Incluso, que a lo mejor no tendría que haberme puesto de esa forma, pero porque no me sentía escuchado. Quizás si me hubiese sentido escuchado al principio. Y lo que pareció una oportunidad para la ciudad, que era revitalizar nuestra fachada litoral, pues al final se convierte en un problema, porque lo que es la discusión sobre un modelo de ciudad se convierte prácticamente en ataques personales y en ataques al gobierno y en mucha crispación política que tratamos de apartar, pero que se nos fue de las manos en ese sentido. Ahí estábamos, en el medio de una prueba piloto, como vecinos realmente afectados y bastante molestos. Había muchos muy molestos. Es más, yo pedí que dimitiera el responsable de haber hecho eso. Pues no entendía cómo, en qué cabeza se le ocurría cortar una arteria principal de un pueblo grande, de una ciudad como Benalmádena, ¿no? Pero cuando se crea una corriente de odio, una corriente de crispación, hay gente que está en las redes sociales esperando sumarse a algo para reventarlo. Y en esta ocasión creo que una parte de lo que sucedió en Antonio Machado era la necesidad de reventar el proyecto y llevarse al alcalde por el camino.